De nada, Patricio, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, primero, ¿qué tan real, George, es que en verano efectivamente se incrementen los accidentes caseros, sobre todo en niñas y niños? Mira, a ver, la verdad es cosa, sacando el contexto de lo que fue la pandemia, en sí los veranos tienden a tener mayor cantidad de accidentabilidad en el hogar, los niños específicamente, y eso es porque están más tiempo dentro del hogar. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros muchas veces entendemos o asumimos que el hogar es un lugar seguro, ¿no es cierto? Entendemos que nosotros nuestra casa es uno de los lugares más seguros. Y muchas veces se nos olvida que los niños, específicamente de temprana edad, son bien inquietos, tienen harta imaginación y cosas que nosotros encontramos que no debieran pasar empiezan a suceder. Una de las causas que tú incluso también nombrabas, que ahí no sale bien específica, pero el aplastamiento de niños por caídas de televisores también hoy día pasa a ser una estadística bastante alta. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tenemos por lo general, no sé, el televisor sobre una cómoda, sobre algún deck, y nunca hemos pensado que debemos afianzarlo hacia una pared. Entonces el niño juega, pasa a golpear la cómoda y la tele se les cae encima. Y así hay un sinnúmero de accidentes hogareños, específicamente en los menores, producto de que nosotros tenemos la concepción que el hogar es seguro. Por ejemplo, incendio, hay muchos niños que se queman porque hemos sido negligentes y pensamos que donde dejamos los fósforos es un lugar seguro o el encendedor, y el niño no toma y se va a jugar. Y muchas veces cuando falla la supervisión del adulto, no, nos encontramos con una cantidad de accidentes no menores. Entre más tiempo el niño esté en la casa, con menos supervisión, hay una alta probabilidad de que ocurra un accidente dentro del hogar. Es decir, respecto de accidentes caseros vinculados a niñas y niños, yo creo que aquí hay un concepto clave, ¿no, George, que tiene que ver con la vigilancia que ejercen los adultos respecto de esos niños y niñas. Sí, por supuesto. Es decir, siempre debe entender que los niños menores a 8 años deben estar siempre súper vigilados por un adulto, el padre, la madre, algún familiar. No se puede dejar a un niño solo. ¿Ya? Los niños, como yo digo, son inquietos, son juguetones, tienen imaginación, y en eso ocurren los accidentes. Por cuanto lo importante que siempre en los menores específicamente haya una supervigilancia de los padres específicamente. En este sentido, George, ¿cuáles son, de acuerdo a las estadísticas, los accidentes más comunes en verano? A ver, en verano ocurren varios accidentes. Los más comunes dentro del hogar, vamos a hablar dentro del hogar, están quemaduras, algún nivel de intoxicación, producto de agentes de limpieza específicamente. Tenemos aplastamientos por televisores. Y en los exteriores son caídas de distintos niveles, desde caídas del mismo nivel o caídas de altura, y el caso de aquellos que tengan piscina, la inmersión Sí. propiamente tal. Fíjate que precisamente te iba a preguntar respecto de las piscinas, George, porque hay que considerar que uno de los artefactos más usados, producto de las altas temperaturas en verano, tiene que ver precisamente con las piscinas tanto fijas, estas de cemento, de material de fibra de vidrio, como las de plástico. De hecho, hay quienes creen que son mucho menos riesgosas las piscinas de plástico porque son más bajas. ¿Es real esta creencia por un lado, George? ¿Y qué acciones preventivas debemos tomar en general, ¿no? Sea una o sea otra, al usar estas piscinas, sobre todo en niños y niñas? Mira, a ver, para ejemplificarte un poco, la piscina no importa si es de plástica o ya está instalada en la tierra. ¿Ya? El problema no es ese, el problema que es la cantidad de agua. Es decir, para que un niño sufra una inmersión, es cosa que se tropiece dentro de una piscina, se caiga, se golpee, que no está en conciencia y con 30 centímetros de agua basta y sobra para que muera por inmersión. ¿Ya? Incluso para un adulto, ya 30 centímetros es peligroso. Entonces, no tiene que ver con la calidad de la piscina. Aquí lo que uno siempre tiene que tener claro, que toda piscina es peligrosa, específicamente en los menores cuando no hay una supervisión del adulto. Es decir, uno no podría, indistintamente, digo yo, de 10 años hacia abajo, no podría permitir que un niño se esté bañando sin la supervisión de un adulto. ¿Ya? Ahora, las piscinas siempre deben tener un cierto grado de resguardo, deben estar demarcadas, ojalá con alguna reja que impida el acceso a la piscina mientras no hay un adulto vigilando.
Se recomienda también, claro, el uso de flotadores, en el caso de los niños, pero eso ya es una supervisión de los padres que tienen que preocuparse. Porque digo, las piscinas en sí, especialmente en el caso de los menores, si no hay una supervisión de un adulto, sea una piscina plástica, provisoria o una que sea de instalación fija, siempre va a ser peligroso. Recuerden siempre, sobre 15, 20 centímetros es peligroso para un niño y sobre 30 es peligroso para un adulto. Entonces, si yo me tropiezo en una piscina en el patio, me golpeo, quedo inconsciente, quedo boca abajo, con 30 centímetros es suficiente para que un adulto se ahogue, imagínense un niño. Wow, mira. Bueno, el concepto, volvemos al mismo concepto, ¿no? De que finalmente tiene que ver con el cuidado en el caso de los niños y niñas. Ya, salgamos de la casa, abordamos de alguna manera los mayores riesgos que enfrentamos en el hogar. Pero estamos en verano, George, muchos aprovechamos las vacaciones entonces para tomar el auto y salir a hacer un viaje más o menos largo, ¿no? No sé, sobre una hora y media, pensando por ejemplo en quienes van a la zona lacustre o a la costa de la Araucanía. En este sentido, ¿cuáles son, George, las recomendaciones para los conductores, ¿no? Para hacer estos viajes largos? Por ejemplo, ¿es necesario el descanso antes de conducir? ¿Y cuánto tiempo es necesario descansar si es que es efectivamente necesario? A ver, si vamos a tener un viaje largo, hablemos Temuco, por dar un ejemplo, La Serena o Temuco, Santiago, todo viaje que sea largo uno debe tener a lo menos un descanso de 8 horas. ¿Ya? Es decir, uno debería estar 100% descansado para emprender un viaje de primera hora, hablando de un viaje que nos va a demorar todo el día. ¿Ya? Para viajes que sean un poco más cortos, Temuco, Pucón, lo importante es que la persona, uno, esté descansada, no sea, por ejemplo, que salga al tiro del trabajo, con todo el estrés que uno puede salir del trabajo y se vaya también de forma directa al tiro. Uno debe planificar los viajes, debe reponerse el cansancio diario. Si son viajes cortos, quizás pasar por la casa, descansar una hora, 2 horas. Si es un viaje que va a ser muy largo de un día, debería descansar las 8 horas normales que cualquier ser humano tenemos que tener al día. Eh, Posterior a ello, si el viaje es largo, tú debes descansar después de 4 horas, debes bajar, no sé, si en algún servicentro, estos puestos que están en la carretera, donde hay varios y todo, para uno poder bajarse, elongar, estirarse, Estirar las piernas. respirar profundo, 20, 30 minutos, para evitar cansarnos en la conducción. Entonces hay varios tips que uno tiene que tener eso. Y aquí lo fundamental es la planificación del viaje, es cómo yo planifico mi viaje. ¿Y qué significa planificar el viaje, George? A ver, planificar el viaje uno debe partir primero de lo más básico, verificar que las condiciones del vehículo estén dadas para viajar. Esto significa con su documentación al día, revisión técnica al día, yo inspeccionar mi vehículo. Muchas veces uno se queda que el vehículo funciona re bien, pero yo antes de viajar debo inspeccionar los niveles, ver cómo están los niveles de freno, niveles de agua, niveles de aceite, verificar cómo están los neumáticos, vidrio, Los lunetas, cinturones, todo esto, una visión. ¿Cuántas? los cinturones de seguridad también hay que verificarlos, ¿no? Claro, hay que verificar todos los vehículos. En estricto rigor uno tendría que hacer una inspección visual de todo su vehículo, que esté todo funcionando y operando bien. Si en el tablero se le prendió una lucecita, se recomienda que lo lleve al mecánico y verifique, y no viajar con esa lucecita encendida que algo significa. No siempre uno tiene el manual al lado para saber qué es lo que es. Uno tiene que tener el vehículo en óptimas condiciones. Ahí parte la primera planificación. El yo decir, voy a viajar, ok, pero antes de eso voy a inspeccionar mi vehículo. Si mi vehículo tiene alguna anomalía, lo mando a un taller especializado y que me lo dejen en condiciones para poder viajar. Y posterior a ello, una vez que ya tengo el ítem 1, que sería el vehículo, tengo que planificar mi viaje. Si va a ser largo, que debo estar descansado, que debo hacer un programa de cuántas veces voy a parar en la carretera si es muy largo el viaje. Tengo que tener alternativas de ruta porque algunas veces nos pillamos con accidentes, nos enfrentamos a algún atochamiento, algún taco y nos ponemos medio histéricos y empezamos a hacer maniobra al conducir, uno como el resto de los conductores. Entonces uno siempre tiene que estar viendo las condiciones de la ruta. Ojalá sea hoy día con la tecnología, el copiloto puede ir con el teléfono viendo cómo están las condiciones de la ruta. Hay algunas radios que transmiten, están informando de forma frecuente la condición de la ruta, y uno debe tener siempre una alternativa, una segunda ruta o tercera ruta en caso de este tipo de problemas.
también tiene que tener claro que ese día no tiene que ingerir alimentos pesados. ¿Ya? El tener un desayuno muy pesado me va a dar sueño a mitad de mañana. O si paro, no sé, a mitad de camino a un restaurante y me como un tremendo plato de almuerzo, lo más probable es que en un par de minutos más voy a estar con sueño. Y lamentablemente mucha gente tiende a decir, no, si yo me aguanto el sueño. Y cuando uno tiene sueño en el vehículo, la recomendación es detenerse, bajarse del vehículo, caminar, elongar, verificar si está en condiciones y de caso contrario echar el asiento para atrás y dormir 15, 20 minutos como corresponde, recuperarse y después seguir viaje. Entonces todas esas cosas uno debe planificarlas, específicamente en viajes largos. Entonces, toda planificación yo siempre recomiendo que como son vacaciones, no vayan apurados. Es decir, no, yo a Santiago me demoro 7 horas, planifique el viaje en 9, planifique en 10, planifique en 11, va de vacaciones, no anda apurado. Y tómese el tiempo del viaje y no se estrese por cumplir un horario o un rendimiento en kilómetros hora, sino tómese todo el tiempo del mundo. Si uno puede respetar las velocidades, puede ir quizás un poquito más bajo a la velocidad máxima permitida y puede detenerse las veces que necesite en virtud de llegar a lo que uno quiere, que ir a un lugar de veraneo y pasarlo bien. Si anda estresado, lo más probable es que no llegue. George, preguntarte también por el botiquín. Fíjate, a mí me da la impresión que es un artefacto que se ha ido perdiendo cada vez más en el tiempo, pero cuando pensamos en vacaciones, pensamos por ejemplo en la familia, vamos con los niños, estábamos conversando sobre los riesgos del hogar que se pueden enfrentar también en una cabaña o en el lugar donde uno vaya de visita, también puede sufrir, digamos, algún accidente de los niños. Pero nos hemos olvidado un poquito del botiquín, ¿no? ¿Qué es lo recomendable echar en el botiquín? Primero echarlo, ¿no? Echarlo al vehículo. Sí, primero, bien, cuando tú bien dices, lo primero es tener un botiquín. Claro. Hoy día, si tú ves los botiquines que entregan los vehículos, como yo, viene con un parche curita, un par de cosas que muchas veces tampoco son muy operativas, y es eso. A ver, dentro de un botiquín uno tiene que tener mínimo gasas, ya para cubrir algún tipo de herida, apósitos, que ojalá sean estériles, comprarlo en la farmacia, que sean estériles, cosa de poder contener o algún tipo de hemorragia. Podemos tener algún desinfectante como alcohol. La intención siempre del alcohol no es aplicarlo sobre la herida, sino desinfectar el perímetro de la herida, ¿ya? Vendas podremos tener también dentro de un botiquín. Ojalá algún tipo de apósito que sirva para quemaduras, ¿ya? Dentro es como lo que uno siempre tiene que tener. Yo no recomiendo tener algodón, yo prefiero que todas las heridas se limpien con gasa, se tengan apósitos para contener las hemorragias, vendas, en caso de tener algún tipo de luxación, como digo yo, hay apósitos que son especializados para quemaduras que también son bastante buenos. Lo que no debe estar nunca dentro de un botiquín, esto es fundamental, sea en el botiquín de la casa o en el botiquín del auto, son medicamentos, por muy genéricos comunes que sean, porque puede estar al acceso de un niño y muchas aspirinas o muchos paracetamol a un niño le hacen mal. Entonces, medicamentos por ningún motivo, y si alguien tiene medicaciones prescritas, las deberá guardar en su bolsillo, en su cartera, en el caso de los adultos. George, una de las cosas que te planteaba yo respecto de la revisión del vehículo antes de emprender un viaje tiene que ver con los cinturones de seguridad. Muchos niños, muchas niñas se resisten a la utilización del cinturón de seguridad y a veces los papás ceden en esto. Pero el cinturón de seguridad no solo tiene una cuestión súper importante que es la seguridad, sino también tiene una normativa que regula el uso del cinturón. Por lo tanto, se rompen, digamos, dos normas. Por un lado la legal y por otro lado, quizá también la más importante, la de seguridad, ¿verdad? Sí, mira, hoy día se exige el uso obligatorio del cinturón de seguridad. Hoy día están las sillas para niños que, según la edad y el peso, tienen que tener una cierta cantidad de condiciones para que el cinturón de seguridad cumpla algún efecto, ¿ya? A ver, lo que uno tiene que entender siempre, la gente muchas veces le cuesta entenderlo, es que si el auto va a 100 kilómetros por hora y al momento de frenar bruscamente, todo lo que va dentro del vehículo también viaja a 100 kilómetros por hora. Si yo no tengo algo que me afirme y freno bruscamente o desacelero de 100 a 0, yo voy a salir proyectado a esa velocidad, ¿ya? Si caigo en el cemento, las probabilidades de supervivencia son bastante bajas. Con los niños es lo mismo, ¿ya? Los niños tienen también, a diferencia del adulto, uno más o menos podría intentar afirmarse,
pero el niño lo más probable es que no va a reaccionar a una desaceleración brusca y va a ser eyectado hacia el exterior del vehículo. Y un niño tiene menos resistencia a un golpe a esa velocidad. También es importante que en el vehículo deben ir todos con cinturón de seguridad. Hoy día muchas veces lo que uno habitualmente ve es que va el conductor, los que tienen silla de niño con sus niños, pero muchas veces el acompañante, el copiloto, no va con su cinturón, el acompañante del asiento trasero o el hermano mayor tampoco utiliza cinturón. Dentro de un vehículo todos y absolutamente todos deben usar cinturón de seguridad, porque en caso, digo yo, en carretera, una frenada brusca va a hacer que yo salga eyectado del vehículo, y eso a esa velocidad es mortal, no hay nada más que hacer ahí. Hicimos el viaje, ya planificamos el viaje, acomodamos a los niños, George, viajamos, no sé, a Serena, Santiago, en el auto, llegamos a destino, nos vamos a la playa, pero nos encontramos con otro tremendo problema que tiene que ver con las mordeduras y picaduras de insectos. Claro, no causan eventualmente problemas graves de salud, pero son un problema, las picaduras picaduras y mordeduras de pulgas, zancudos, abejas, hormigas, garrapatas y hasta arañas, ¿no? ¿Qué hacer primero para prevenir? Bueno, y si no tomamos acciones preventivas, ¿cómo manejamos una situación de picadura o mordedura de insectos? A ver, mira, si uno arrienda una cabaña, o algún hostal, o lo que sea, uno debería verificar que estos cumplan con sus procesos de sanitización y desinsección o fumigación, conocido bajo otros términos, que los mantengan al día, o el control de plagas o de vectores. En caso de que muchas veces uno arrienda casas que no son cabañas o oficialmente establecidas, yo siempre lo que recomiendo es que el primer día se ventile bien la casa, se haga un buen aseo. Yo sé que va a ser fome de chuta el primer día de las vacaciones llegar a hacer aseo, pero un buen aseo significa eliminar una cantidad importante de arañas, mosquitos, pulgas que puedan haber dentro de una casa y evitar este tipo de picaduras. Por otro lado, si bien yo puedo sufrir una picadura de un mosquito, puedo sufrir la picadura de una araña, en el caso puntual de las arañas yo siempre recomiendo que sean llevadas a un centro asistencial más cercano y sea evaluable, ¿ya? La araña, no muchas veces uno sabe qué tan peligroso o venenosa puede ser. Así todo lo que es mosquito, pulga o zancudo, ver también cómo evoluciona la picadura, si es una ronchita normal que no ha cambiado de color o que no se ha ido agrandando con el tiempo o está generando algún tipo de secreción. Lo bueno es evitar rascarse con el sopapisora. Ahora, si veo que esta picadura va tomando otro ribete, se empieza a agrandar, toma otro color, se empieza a poner negra la piel, yo recomiendo rápidamente al centro asistencial. Al igual que si empezamos a sentir algún tipo de malestar como fiebre específicamente, producto de una picadura debe ser llevado a un centro asistencial, no es mucho más lo que hay que hacer ahí. Perfecto. Quiero cerrar la conversación, nos falta lo del sol, sin embargo quiero ir a las asfixias por inmersión, muertes por ahogo, son lamentablemente muy recurrentes, George, en esta época del año. Yo siento aquí que la educación es un tema clave, ¿no? Desde enseñar tempranamente a nuestros niños, a nuestras niñas a nadar. Es una cuestión tremendamente importante. Pero otra cosa también importante tiene que ver con enseñar a nuestros hijos el comportamiento acuático, ¿verdad, George? ¿Cuáles son los tips para el comportamiento acuático? ¿Cómo enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, desde temprano a tener un buen comportamiento acuático? Bueno, una vez que el niño ya aprende a nadar, hay que empezar a inculcarle que uno debe nadar hasta, como digo yo, hasta donde uno puede tocar fondo. Muchas veces los niños son un poco más osados, dependiendo de la edad, y empiezan a nadar hasta donde ellos creen poder llegar, y muchas veces al lugar que llegan y quieren volver o están muy cansados o no hacen fondo, por cuanto más el cansancio, la probabilidad que sufre inmersiones altas. Yo siempre recomiendo que uno, a ver, si yo voy a nadar, tengo que tener claro que esto no es una competición o algún récord Guinness. Ojalá nadar hasta un nivel que yo no me sienta agotado ni cansado. Hay que inculcarle eso a la gente. Hay que inculcarle que uno siempre, si no tiene grandes capacidades o no es un gran nadador o está recién empezando a nadar,
que nade en lugares donde el agua no supere más allá de la mitad del torso, ¿ya? Donde él siempre pueda hacer pie y no se desespere. También hay que enseñarles de que ante cualquier situación lo que uno nunca debe hacer es desesperarse. Respirar profundo quizás 3 veces, enseñarle a flotar, nunca nadar contra las corrientes, por muy entretenido que pueda parecer, eso es súper agotador y cansador. Son cosas como más básicas, evitar hacer las famosas chinitas o algunas piruetas que uno se sube al compañero, al amigo en los hombros y salta y se tira al agua, porque si no tengo claro bien las profundidades puedo sufrir algún accidente y quedar inconsciente en la inmersión. Así, hay varias cosas. Y ahí la cultura, como digo, y volvemos quizás un poco al punto original, también depende mucho de la supervisión de los padres en ver qué cosas son las que hace su hijo al momento de nadar. Buscar lugares seguros para el nado, si es un río, un lago, buscar playas que sean seguras. Uno dice, no, si el lago es seguro, pero el lago también tiene en algunas partes pozones. Y si yo me descuido, piso mal, me puedo ir a un lugar mucho más profundo y me puedo ahogar. Hay corrientes en los ríos, los mares igual es bastante peligroso, por cuanto uno tiene que partir siempre, uno con el recuerdo de los padres, y los padres tienen que irse preocupando de a poco, irlos insertando en lo que es el hecho de bañarse, enseñarle que no hay, como decía yo, nadar un rato, no hay que agotarse nadando. ¿Ya? Si estoy cansado, como decía yo, ojalá sea donde yo pueda hacer pie y descansar, no luchar contra las corrientes. Son varios tips que uno tiene que ir entregando a sus hijos con el tiempo, pero sobre todo yo siempre recomiendo que los padres tengan, aunque no sé si a todos les gustará, pero si mi hijo se va a meter al agua, yo debiera meterme con él y estar controlando todo lo que él hace. Y de a poco él enseñándole algunos tips para poder mantenerse bien dentro del agua y que sea una actividad divertida y no donde pasemos un muy mal rato. Muchísimas gracias a George Leclerc, ingeniero de prevención de riesgos de la Coordinación de Prevención de Riesgos de nuestra Universidad de la Frontera. Que estés muy bien, buena tarde. Gracias, Patricio. Nos estamos viendo, Chao. cuídate. Igual, chao.